Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal Dragón Dorado Games y en este tutorial les vamos a enseñar cómo detener a los voladores. Es el tutorial definitivo de cómo detener a los voladores, esos enemigos que destruyen nuestros mapas con una facilidad por la gran cantidad de enemigos que salen y que obviamente en pisos altos pues, cada vez son más fuertes y difíciles de detener. Les voy a dar unos secretitos. Recuerden que ya abrimos nuestra nueva página de TikTok, Dragón X Dorado. Y tenemos nuestro Instagram, Dragón Dorado Games, para que nos den una visita y estemos en contacto, ¿no? Ahí nos pueden mandar mensajitos y estaremos subiendo fotos y tutoriales chiquitos para que vean, los tengan a la mano, ¿no? De cómo tengo algunas cosas equipadas, algunas recomendaciones. Así que no olviden darse una vuelta y regálenos un follow y un like, por favor. Y bueno amigos, la iguana les manda un saludote y un abrazote. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos nuevo video. Y nos apoyarías mucho con tu like y suscripción para que la familia de la iguana siga creciendo más. Y bueno amigos, estos enemigos, la verdad es que los voladores son muy fastidiosos. Ustedes van a encontrar diferentes tipos de voladores. Primero que nada en este juego hay que reconocer quién es el enemigo y cómo podemos detenerlo. Así que uno de los principales enemigos voladores son los mosquitos. Como pueden ver ustedes ahí, si ustedes recuerden que presionan el stick izquierdo, si lo dejan apretado, así, lo dejan apretado, pueden ver los enemigos que van a salir de las puertas y pueden ver obviamente el rango de sus defensas. Entonces, cada que vean ustedes mosquitos, los mosquitos son un poco raros, van volando lento, pero sin embargo llegan a ser muy fuertes en pisos altos y son difíciles de detener. Este árbol es muy bueno como muralla, pero lo único que tienen que hacer es dejarlo aquí. Lo van a poner en el trazo donde vienen los voladores. Si se fijan, esa línea morada que se ve ahí es donde vienen los voladores. Ustedes ubican dónde están sus mosquitos y lo único que tienen que hacer es poner ahí y ya, el mosquito se va a quedar ahí. Yo lo que hago es que también le puedo agregar a un lado un aura eléctrica y quizá un aura fuego, porque si el mosquito se queda aquí viendo el arbolito, pues ya el aura te ayuda a matarlos, ¿no? Esa es de gran ayuda. El árbol realmente es raro que lo ataquen, se lo quedan viendo nada más. Nada más, y un consejo: no lo pongan cerca del cristal, porque a veces los mosquitos están viendo el árbol, pero a veces voltean a ver el cristal y se van contra el cristal. Entonces, póngalo en el camino de los aéreos, pero no cerca del cristal, ¿eh? Bueno, otro enemigo que ustedes van a buscar son estos cohetes. Estos cohetes, hay de dos tipos de cohetes. Está el cohete rojo y el cohete negro. Estos voladores son los kobolds. Estos son los cohetes negros y los cohetes rojos. Tienen diferente comportamiento y esto es algo que tenemos que entender. El cohete rojo lo que va a hacer es que va a ir volando por su línea y tiene la cosa rara de que voltea a ver esta Proto Beam o la Reflect Beam o incluso la Weapon Manufacture de nuestra amiga la IV2. La Weapon Manufacture inmediatamente la ven y se van sobre de ella. Entonces es muy sencillo bloquear este tipo de enemigos porque lo único que tenemos que hacer es ponerle señuelos. A los cohetes rojos, si ustedes tienen por ejemplo aquí este camino que tienen estos enemigos, los estoy bloqueando con este modo de armar, y aquí a un lado hay cohete rojo, ya no me tengo que preocupar por los cohetes rojos porque en el momento que ellos salgan se van a aventar directamente sobre la Proto Beam, la Reflect Beam o la Weapon Manufacture. Y ya automáticamente no me tengo que preocupar por ellos porque ya no van a ir a atacar al cristal. Los otros enemigos son los cohetes negros, que esos son los kobolds que son enemigos principales de Chaos 7 y que pues van a estar obviamente en todos los pisos. Son muy fastidiosos y son muy agresivos porque estos enemigos tienen un comportamiento diferente. Ellos se van a ir sobre las torres. Son muy agresivos con las torres. Entonces, ustedes lo que pueden hacer, un recurso muy sencillo es localizar el camino y pueden poner este señuelo. Esta es la torre de nuestro amigo el hechicero, la torre de hielo. Ustedes la pueden poner aquí para simplemente como señuelo. Si ven que hay un cohete,
esto les va a dar tiempo porque ustedes van a ver que en el mapa de repente les destruyen esta defensa y les da un poco de tiempo para que ustedes vengan y revisen qué está pasando. O si ven que solamente hay un solo cohete, pues ustedes ya saben que cuando salgan los voladores, ustedes ya tienen seguro de que si se les llega a pasar, va a volar y va a explotar la torre. Obviamente la va a destruir. A menos de que la tengan con demasiada vida, ¿no? Pero en pisos altos hacen tanto daño a los enemigos que le van a destruir esta torre, ¿no? Pero por lo menos ya no se fue sobre el cristal. Otra manera de detener a estos kobolds negros, la mejor es esto. Ustedes van a armarse un obelisco. Igual el obelisco también es sencillo. Miren, les voy a mostrar aquí mi obelisco. El obelisco obviamente lo van a tener como el árbol, con un tótem para que tenga mucha vida. Y aquí lo mismo, yo estoy haciendo lo mismo. Mira, le estoy poniendo Fortification de Shard para que tenga más vida. El Juggernaut obviamente para que le dé todavía más vida. Automation se lo pongo porque cuando le pegan, hace que se cure solito. Se empieza a curar solito cuando le empiezan a pegar. Hardened Servo yo se lo pongo para que aguante más. Lo mismo les digo, Protective Downward Servo me sirve para que yo tengo mi obelisco de 2 estrellas. Si los voladores me lo destruyen, en lugar que desaparezca, se va a quedar de 1 estrella, ¿no? Y Fortitude Servo, pues para que aguante, ¿no? Tenga más vida. Entonces lo mismo, miren, tiene 22 millones al aparecer y eso que no lo tengo al máximo. Entonces, por ejemplo, lo subo tantito, ya tiene 29 millones, 36 millones con 2 estrellas. Lo puedo dejar así, entonces si me lo destruyen, pues se va a cambiar a 1 estrella, ¿no? Y si me lo vuelven a destruir, de 1 estrella va a pasar a 0 estrellas. Esta es una manera muy fácil de detener a los cohetes negros, ¿no? Y otro enemigo que también es bastante difícil son los dragones, amigos. Los dragones son un poco fastidiosos porque salen por montones. Entonces realmente difícilmente una defensa antiaérea solita como la del monje los va a detener a todos, porque son tantos que pues alcanza a pegarle a los primeros. Pero además, como siempre se acumulan los dragones y los cohetes, generalmente las defensas le empiezan a pegar a los dragones, los cohetes quedan escondidos y esos cohetes se avientan y destruyen las defensas, entonces te tumban todo y ya no pierdes el nivel, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer con ellos, hay varias cosas sencillas. Ustedes pueden acercarse al cristal donde el camino lleva a los de los dragones. Vamos a decir que este camino viene de voladores y viene hacia acá. Los dragones se van a quedar pegándole a esto. Si ustedes le pegan aquí la Reflect Beam de nuestra amiga Lady 2, si le ponen un cuadrado, los dragones se van a quedar disparándole aquí y ya no van a poder destruir el cristal. Esto nos va a dar un poco de tiempo para destruirlos. O bien podemos hacer una trampa con el combo Petrificación, amigos. El combo Petrificación es muy importante, porque si ustedes logran hacer un combo Petrificación, van a hacer que sus enemigos se caigan al abismo, o se queden aquí petrificados y se mueran. Aquí, por ejemplo, yo tengo aquí mi Poison Tower. Acuérdense que la Poison Tower es de veneno, y yo le puedo poner aquí una Weapon Manufacture de tierra, con el mod de tierra. Ustedes pueden tener una Weapon Manufacture con el mod de tierra, y le ponen acá atrás una torre de veneno con obviamente pues con veneno. Y lo que va a hacer esta torre es que le va a estar disparando aquí a los enemigos. Entonces los dragones van a intentar pegarle a esto. No lo van a poder porque van a quedar aquí disparándole a la Reflect Beam y van a rebotar sus bolas de fuego. Y aparte, la Weapon Manufacture y la torre le van a hacer daño. Entonces se van a quedar aquí en una trampa donde prácticamente pues se van a morir solitos, ¿no? No van a tener que preocuparse por ellos. Solo que un consejo y algo que puede pasar es que si dejan ustedes sola esta Reflect Beam, los dragones se van acumulando aquí y llega un momento en que se empiezan a empujar. Y eso hace que los que estén hasta adelante queden aquí arriba del cristal y sí le peguen, ¿eh? O sea que tengan mucho cuidado. Esto te puede ahorrar tiempo. Pero si no tienes algo aquí que te ayude para destruirlos, hasta le pueden agregar aquí una Flame Aura, una Electric Aura, ya saben, las auras que golpean aquí, para que pues sea más rápido y se mueran y ya no se preocupen tanto, ¿no? Solo cuidado con eso, si se amontonan demasiados dragones, se empujan y empiezan a pegarle por los lados. Por eso pongo las 3 paredes.
Porque si ponen solo una, le empiezan a pegar, pero se empiezan a acumular los dragones y ya lo empiezan a ver de lado y lo destruyen, ¿no? O por arriba. Otra manera muy efectiva de hacer esto es si, por ejemplo, aquí hay un acantilado y los voladores vienen para acá, ustedes van a colocar su torre de veneno y van a poner una antiaérea, pero con el mod de tierra. Lo mismo que hicimos allá. Allá pusimos una weapon manufacture de tierra. Aquí vamos a poner una antiaérea del monje de tierra. Entonces aquí con estas dos defensas van a empezar a petrificar a sus enemigos. Pum, va a empezar a petrificar y los va a tirar al abismo y ya, santo remedio, ¿no? La otra es, pueden utilizar sus víboras. A mí me gusta utilizar las víboras con mucho rango. A esta víbora le pueden poner tierra, que es la víbora, acuérdense, esta que se llama Sand Viper. Esta le pueden poner el mod de tierra. Y a esta, que es la Serpent Coil, le ponen el mod de veneno. Entonces ya tenemos igual combo de veneno y combo de tierra, petrificación. Entonces, al momento que le empiecen a pegar a los voladores, estos se van a caer. Y esto lo podemos, depende de la zona donde están los voladores, lo podemos combinar. Porque por ejemplo acá arriba, si vienen los voladores dragones, lo mismo pueden hacer, pueden poner acá atrás el mismo combo veneno tierra, o ya sea que pongan la weapon manufacture de tierra aquí arriba en un lugar alto, y aparte pues la torre de veneno, ¿no? Acá atrás. Ustedes lo van a ir combinando, porque generalmente aquí se ve nada más un solo volador, pero en pisos ustedes van a ver que generalmente los caminos hay muchos que están combinados. Entonces con estos sencillos pasos, ustedes van a detener a los voladores de una manera muy pero muy fácil. Y la otra mejor y la más padre manera que hay, que a mí me divierte mucho, es usando al Barbarian o usando al Mercenario. Ustedes lo que van a hacer es que le van a colocar en un arma esto que se llama el Drakenlord Soul, o sea, el alma de Drakenlord. Este mod, que yo lo tengo aquí en 7, ustedes lo pueden colocar en su arma. Y por ejemplo, el otro mod que está muy bueno para esto es Frostfire Remanents. Estos dos mods los van a conseguir en el nivel de hielo del dragón, en el Keep, en el Drakenlord Keep. Ahí en Drakenfrost Keep, en ese nivel, el del castillo donde está el dragón molestando. Cada semana cambian los mods, pero ustedes vayan cada semana y jueguenlo a ver qué sale. Y si les sale alguno de estos mods, pues aprovechen y hagan 2-3 veces el mapa para que ya los coleccionen y se los vayan a poner. Este es mi mercenario. Y aquí pueden ver a mi Barbarian, que lo mismo. Observen cómo tiene el Drakenlord Soul. También le pongo Frostfire Remanents. O en su defecto yo tengo al monje con Frostfire Remanents. Entonces, si yo tengo aquí un montonal de voladores, pues les voy a ayudar a las defensas disparándoles. Voy a cargar mi poder y voy a empezar a dispararles para que los destruyan. Y la mejor manera es, se acercan ya sea con el mercenario o con el Barbarian, y el aura que ven ahí, esa aura azul, esa aura blanca que ustedes ven pero se ve azul cuando otro personaje los ve, lo que va a hacer es que cuando ustedes se acerquen a los voladores, los van a congelar y los van a tirar. Entonces ustedes se pueden parar aquí en el barranco, pueden venir los voladores y les empiezan a pegar, ya sea con el Barbarian o el mercenario. Y el mercenario es mejor porque tiene el aura más grande. Entonces al momento que ustedes se paren aquí, el aura va a congelar a los voladores y los va a tirar. Y van a quedar inutilizados. Entonces ustedes van a aprovechar para llegar y golpearlos. Y como tienen el combo de Frostfire, van a empezar a explotar uno por uno y se los van a llevar a todos de calle. Entonces amigos, estas son las mejores maneras de eliminar a los voladores. También hay otro tipo de enemigo que es el asesino, pero ese se los voy a hacer en un video especial de cómo detener a los asesinos. Pues muchas gracias a todos por su apoyo, por sus comentarios. Y les dejo con la iguanita. La iguanita les va a dedicar unos saludos a todos los comentarios del video anterior. Así que si quieren que la iguana los salude, acuérdense, pongan en el comentario, yo quiero un saludo de la iguana. O simplemente comenten algo en el video, ¿no? Entonces, pues yo le mando un fuerte abrazote a todos y nos vemos pronto amigos. Hasta luego. Y la iguana le manda un saludote a David Torrejón y a Sebastián. Muchas gracias por sus comentarios. También a Diego, a RB, a Tenochtitlán y a Locura BG. Muchas gracias a todos. Gracias.